Hoy quiero hablarte de tijeras. Yo tengo un montón de tijeras, no solo estas las que estáis viendo aquí, sino tengo muchas más guardadas. ¿Qué pasa? Que estas son mis favoritas. ¿Por qué? Por varios motivos. Estas son geniales para cortar cosas de precisión. No necesitas mucho esfuerzo y además el agarre es súper cómodo, puesto que no tengo que estar metiendo deditos dentro. Para cortar cosas de precisión, simplemente vamos a dejar la tijera totalmente recta y vamos a ir moviendo el papel. Os voy a hacer una pequeña demostración de cómo quedaría un die cut totalmente cortado con esta tijera, dejando un bordecito alrededor. Como puedes ver, simplemente muevo el die cut. Y de esta manera se va cortando perfectamente y no tengo que hacer movimientos difíciles con la tijera para poder llegar a todos los rincones, puesto que son precisamente para usarlas así. Muchas veces cuando intentamos recortar algo chiquitito, lo que nos ocurre es que no sabemos cómo cortarlo y se nos acaba estropeando, puesto que movemos la tijera en lugar del papel. ¿Has visto qué precioso queda? Estas tijeras de precisión son además ideales porque tienen antiadherente, por lo que puedo cortar cinta de doble cara o foam adhesivo sin problema. Además se limpian muy fácilmente pasándoles un poquito de alcohol con un algodoncito en caso de tener adhesivo. Vienen con su fundita para que no se estropee la punta y que protejas también tus cosas si las guardas en un neceser. Pero ¿qué pasa? Que para mí estas tijeras son muy grandes para llevarlas a un taller. Entonces, yo de precisión además tengo estas otras que son más chiquititas y son ideales para llevarlas a un taller. Se cortan igual de bien y además también son antiadherentes. El problema que le veo a estas tijeras es que tengo que estar metiendo los deditos dentro. Entonces, al final se me acaban cansando más. Pero cortan exactamente igual de bien sin mover el papel. Por eso también me las llevo a los talleres. Son antiadherentes y puedo también cortar cinta de doble cara o foam adhesivo sin problema. Además también se limpian muy bien. Esta tijera también tiene otro problema, que son microserradas. ¿Qué pasa al ser microserrada? Que el borde realmente no queda tan perfecto como a mí me gustaría. Yo las prefiero que no sean microserradas, pero para gusto los colores, porque hay gente que sí le gusta ese acabado imperfecto. Pero como podéis ver, moviendo solamente el papel, sin mover la tijera, se corta fenomenal, igual que las otras. El problema es que si tienes que recortar mucho, ya te digo yo que estos deditos acaban cansados y porque están aquí metidos. Sin embargo, cuando tengo que cortar mucho, sí que me gusta mucho más esta, puesto que no se me cansan los dedos. ¿Qué pasa? Que para otros tipos de materiales de scrap, como es el acetato, yo utilizo estas otras, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen el antiadherente y además el acetato estropea mucho más la tijera y tengo que estar afilándola cada 2 por 3. Estas tijeras sí se pueden afilar perfectamente, yo las llevo a afilar a una tienda y me las afilan por muy poco dinero. Entonces me merece la pena tener una solo específicamente para el acetato. ¿Qué pasa? Que con el antiadherente y con el micro cerrado no puedes afilarlas tan fácilmente. Puedes utilizar una bola de papel albal que usa gente, pero yo no sé si eso funciona realmente o no. No te puedo decir si funciona. Además, el canto de cualquier tijera también te sirve para plegar en caso de no tener plegadera. Te voy a hacer una pequeña demostración. Voy a coger una tabla de corte, en este caso es magnética, que es ideal para tarjetería. Voy a poner la regla e imaginaros que quiero plegar por ahí. Entonces simplemente el canto de cualquier tijera valdría. Para esto yo también utilizo estas que no son con antiadherente. Tengo la sensación que si hago esto con las antiadherentes las acabo estropeando.
Entonces aquí queda mi línea marcada, no sé si lo podéis ver, aunque no queda igual de marcado que en una tabla de hendido, pero me sirve perfectamente para doblar y que no se estropee la cartulina. Pasemos a otras tijeras. Estas las utilizo también mucho y estas sobre todo las utilizo para cortar cachitos pequeños de cartón y también velum. Con estas también puedo cortar cartón, pero me da la sensación de que al ser tan pequeñas se pueden estropear antes, así que prefiero utilizar unas un poquito más grandes que tengan un poquito más de dureza y cortan perfectamente. Estas son de Tin Hall, estas son de Aluacid, pero también hay de We Are Memory Keepers. Lo que pasa es que la de We Are Memory Keepers no tiene el antiadherente. Estas hay en un montón de marcas, en mi caso es de Rita. Y estas también son de Tin Hall. Estas son de Tin Hall y son súper grandes. Me vais a decir, ¡hala! ¿Para qué quieres eso? Pues muy sencillo, cuando tengo que cortar recto en trozos grandes de cartulina o de cartón, estas van geniales, puesto que no me tuerzo y hago un corte totalmente limpio y recto. Finalmente quiero enseñarte estas otras que tengo que no son de scrap, sino son de costura, y efectivamente estas las utilizo solo para eso, costura y tela. Hay que usar unas específicas para tela, puesto que también estropea mucho la tijera. Si yo cojo este pedacito de tela que está sin planchar, perdonadme, veréis que si yo hago un corte, queda totalmente limpio el corte en lo que es en la tela y lleva un montón ya de tela cortada. En caso de que se me desafile, no pasa nada, puesto que puedo también afilarlas en la misma tienda que afilo estas. Me afilar ambas por muy poquito dinero. Estas son de Aluacid, pero hay de muchas marcas. Para costura no hace falta que sea antiadherente. Tened en cuenta que en costura apenas se utiliza adhesivo. Si utilizase adhesivo, utilizaría unas que son antiadherentes. Pero ya te digo yo que en mi caso no es así, ya que utilizo la tela para encuadernar. No suelo utilizar la tela para hacerme cositas. Antiguamente sí que usaba telas de estas para hacer patchwork, pero yo tenía una tijera micro cerrada específica para tela que me ayudaba a que no se deshilachara la tela cada vez que la corto. Tú cuando las cortas al final se acaba deshilachando así y por eso tienes que hacer dobladillos. Y bueno, todos estos son mis consejos y mis tijeras para utilizar tanto en scrapbooking como en costura. ¿Y tú qué tijeras utilizas?